y ver la luz de un nuevo día ya es una bendición. Mayor aún, congregarnos en el nombre del Señor y recibir de Él esas bendiciones a través de su palabra, a través del compañerismo, a través de muchas cosas, hermanos. Quedarnos en casa no ayuda mucho. Entonces, vamos a tener nuestra clase de escuela dominical. Y bueno, pues recuerden que estamos hablando de un tema muy importante para la iglesia. Son los dones permanentes, esos dones espirituales. ¿Por qué espirituales? Porque sencillamente un don espiritual es dado por Dios. No es dado por el pastor, no es dado por la iglesia, no es dado por un seminario, no es dado por alguien elocuente, no es dado por un predicador muy conocido, famoso. Un don espiritual es dado por Dios. Dice que Él repartió los dones como Él quiso. Y no debemos de ignorar esto. Cuando una persona en Cristo, es decir, la persona recibe a Cristo, es salvo por la fe en Cristo y por gracia, esa persona no solamente obtiene en el mismo momento la vida eterna, porque la Biblia dice que el que tiene al Hijo, tiene la vida. No tendrá la vida, tiene la vida. Una persona que abre su corazón y recibe a Jesucristo como su Salvador personal, desde ese mismo momento tiene vida eterna. Amén. Y no perecerá jamás, dice la Escritura. Además, tiene morando de una manera permanente en él o en ella al Espíritu Santo, que es Dios. Dice la Biblia, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces tenemos el Espíritu Santo. Entonces, desde ahí, hermanos, tenemos esa gran bendición de ser llamados hijos e hijas de Dios. Ese nacimiento espiritual en Juan capítulo 3 con el Nicodemo fue el mismo nacimiento que se efectuó en la vida de aquellos que han abierto su corazón y aceptar a Cristo. Y esa salvación, ¿sí? ¿De qué nos salvó? De la condenación eterna. Nos salvó de ese lugar de tormento donde será el lloro y el crujir de dientes. Dice la Biblia que ancho y espacioso es el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición. Y sabes, por ahí yo andaba. Por ahí andábamos muchos de nosotros, siguiendo la corriente de este mundo. Y vamos ahí al despeñadero, por así decirlo. ¿Por qué? Porque ahí vamos siguiendo. Pero angosto es el camino que lleva a la vida. Y pocos. Y Jesús dijo, yo soy el camino. Entonces Él me salvó de ese lugar de tormento. Por eso somos salvos. Es como si yo voy ilustrando esto en una autopista de 5 carriles y lo veo como ese camino ancho y espacioso. Y allá vamos. Pero el destino final es una condenación eterna. Pero en un momento, en ese caminar, hice un alto. Alguien me habló del Evangelio. El Evangelio que es poder de Dios para salvación. Y en ese momento yo decidí abrir no solo mis oídos, sino mi corazón y decir, este mundo ofrece muchas cosas que llevan a un solo destino, que es la perdición. Pero hay alguien que dice la Biblia, que vino a morir, que dio su vida y que me amó eternamente, incondicionalmente, y que se ofreció a sí mismo por mis pecados, para que yo no llegara a ese lugar de tormento. Y creí el Evangelio y pedí perdón y me arrepentí. Y el arrepentimiento es un alto y un cambio de actitud. Y es entonces cuando yo lo ilustro así, Él me salvó. Yo no voy a ese lugar. Por la fe en Jesucristo y por gracia soy salvos. Y no es por obras, hermanos. Porque ¿cuántas obras tiene que hacer una persona para ganar la salvación? Imaginen ustedes. No es por obras, dice Efesios, para que nadie se gloríe, porque la gloria le pertenece al Señor. De tal manera que Él me salvó.
y además me rescató de mi vana manera de vivir. Imaginen. Entonces, yo soy salvo por la fe en Jesucristo, somos salvos, y desde ese momento tenemos el Espíritu Santo, somos hijos e hijas de Dios eternamente, hermanos. Esto nadie lo va a cambiar, el que seamos llamados hijos de Dios, y quiero decirles, y en el contexto adecuado, ni aún Dios mismo puede cambiar el hecho de que somos sus hijos. Amén. Estoy hablando en el contexto adecuado. ¿Por qué? Imaginen ustedes que si mi padre biológico se va a China, la pregunta sería, ¿dejaré yo de ser su hijo? Si se va a otro país, ¿dejaré de ser? No, haga lo que haga, siempre, terrenalmente hablando, y bajo ese contexto, seré su hijo. Hermanos, de la misma manera, nosotros somos hijos e hijas del Señor por haber aceptado a Cristo en nuestro corazón, y no hay marcha atrás. Y la salvación es eterna, es en Cristo y no se pierde. Amén. Esto lo enseña la palabra de Dios. Ahí lo podemos ver en la carta a los romanos. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo alto. Y luego dice al final, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hermanos, además, Dios nos ha dado un don a cada uno de nosotros. Por eso les digo, el don Él lo repartió como Él quiso. Y no debemos ignorar. Y ese don es espiritual. Para que tú y yo los podamos desarrollar y ponerlo en la práctica en la iglesia del Señor. Esos dones son fundamentales para que la iglesia, valga la redundancia, funcione bien. Es decir, como Dios quiere que funcione, no como yo quiero. De ahí la importancia de ir viendo uno por uno y decir, ¿cuál es mi don hasta este momento? Tú tienes un don. ¿Puedes tener 2, 3? Sí, se puede. Pero hay uno que ya tiene. Sí, tenemos el ministerio de la reconciliación. Desde luego, cada creyente, una vez que hemos sido reconciliados con Dios, cada creyente tiene ahora el ministerio, es decir, el servirle a Dios a través de ese ministerio precioso que es el de la reconciliación. ¿Cuál es? Hablarle de Cristo a otra persona. ¿Sí? Es no solamente nuestro privilegio, sino nuestra responsabilidad de hablarle a otra persona acerca de Cristo como el Salvador. Amén. ¿Lo estamos haciendo? Pues ya es otra historia. ¿Verdad? Ya es otra historia. ¿Habríamos de hacerlo diariamente? Sí, hermanos, sí. Podemos ver ejemplos de obreros que aún en su lecho de muerte, aún en condiciones muy difíciles de salud, no dejaban de predicar a Cristo. Y uno de ellos era el hermano Daniel Balcázar, que todavía en el hospital y con el suero ahí les ponen una como esta, y andaba ahí en las camas de los demás pacientes hablándoles del Evangelio, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y eso es lo que tenemos que hacer todos los días. Bien, hermanos, por eso es importante hablar de los dones espirituales. Y quisiera pedirles antes que vayamos al texto de memoria, que va a ser en Salmo 103, versículo 1 y 2, Salmo 103, 1 y 2, que dice así: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Versículo 2, bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué este versículo? Porque este versículo, hermanos, nos conecta principalmente en lo que estamos hablando de los dones espirituales que han sido dados por nuestro Dios a cada uno de nosotros. Dice la Biblia, porque somos un cuerpo en Cristo, somos miembros los unos de los otros, y nos dice que tenemos diferentes dones. Ahí lo vimos en la lectura de Romanos capítulo 12. Pero esta parte de este versículo, hermanos, es muy importante. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, dice su santo nombre. Yo creo que nuestro Dios, por la palabra, es un Dios 3 veces santo. Amén. Y Él en su atributo de santidad nos pide a nosotros que caminemos
en base a ese atributo. ¿Así es, hermanos? Dice la Biblia, sed santos, porque yo soy santo. Y habla del proceso de la santificación. Algunos le llaman santificación progresiva. Es decir, una vez en Cristo somos santos. ¿Amén? ¿Se entiende, hermanos? Yo acepté a Cristo y ahora soy santo. Porque la palabra santo es apartado. Ya no voy a ese lugar de tormento. Ya no soy de la familia del diablo. Ahora soy de la familia de Dios y me espera una mansión con una calle de oro. La palabra santo es apartado, hermanos. La persona que acepta a Cristo es santo. Y por eso, aunque suene chistoso, puedo decir San Rogelio. Aunque las personas digan, muy santo, sí, mira, te crees muy santo. Pues la verdad es que no me creo, lo soy por la palabra de Dios. Sí, claro, no me van a andar diciendo San Rogelio, San Manolo, ¿verdad? Pero la palabra santo es apartado. Hermanos, muchas personas, aún la palabra amén, la han escuchado durante muchos años y hoy en día no saben lo que significa la palabra amén. ¿Qué quiere decir? Así es o así sea. Entonces, el tema de los dones espirituales da para mucho, hermanos. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, su santo nombre, Él es santo. Bendice alma mía Jehová y luego dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. De las bendiciones de Dios, hermanos. Una bendición es algo que nos ha sido provisto, ¿sí? Algo que nos ha, mira, esto es una bendición. Pero la palabra bendición también quiere decir bien decir, bendecir. Así como lo opuesto de bendecir sería maldecir. Bendecir versus maldecir. Cuando yo veo este salmo y dice aquí el salmista, bendice alma mía a Jehová. Es decir, voy a bendecir a Dios porque Él es bueno, hermanos. Porque Él es digno de recibir alabanza, entre otras cosas. Voy a hablar bien de mi Dios. ¿Y saben ustedes que a veces hablamos mal de nuestro Dios con nuestro testimonio? Y por causa de vosotros, dice el nombre de Cristo, es blasfemado. Tomar el nombre de Dios en vano va más allá de decir expresiones que deberíamos tener cuidado, ¿no? Ay, Diosito. ¿Sí? Sí, o por cualquier cosa. Disculpen, estoy utilizando esto para ilustrarlo un poquito más. Pero pasa algo y ¡ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! No sé si les ha pasado. Pero tomar el nombre de Dios en vano va más allá de esas meras expresiones que habríamos de tener cuidado. Ay, Diosito, no, hermanos. No es Diosito, es un Dios. El único Dios. El Rey de Reyes, Señor de Señores, el que todo lo puede. Pero hay que tener cuidado. Pero tomar el nombre de Dios en vano es decir que soy un hijo de Dios y vivir como si no lo fuera. ¿Ven la diferencia? Tomar el nombre de Dios en vano. Decir que soy un hijo de Dios y vivir como si no lo fuera. Profeta Isaías decía, el Señor lo citó a Isaías diciendo, este pueblo de labios me honra. Hablan de mí, me dicen, pero su corazón está muy lejos de mí. A todos podemos engañar, pero al Señor no podemos engañar. Así que, hermanos, ¿qué decimos de Dios nosotros con nuestra vida? ¿Hablamos bien del Señor? ¿Bendecimos? Bendice alma mía, Jehová, porque Dios es bueno y nos ha dado muchas cosas. Esta palabra tiene muchas vertientes. Bendice alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Por eso hablamos y bendecimos a Dios, porque Dios es bueno, amén. Dios es misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia.
que a propósito, el último de los dones a tratar de acuerdo a Romanos capítulo 12 es el don de la misericordia. ¿Sí? La misericordia y la gracia son dos cosas muy diferentes. Y aunque todavía no entramos en ese terreno, la misericordia es algo que yo merezco. Por ejemplo, somos ingratos a veces con el Señor, hermanos. Sí, ¿verdad? A veces hacemos y deshacemos sin tomar en cuenta a Dios y merecemos una disciplina, sí o no. Como nuestros hijos. A veces el hijo merece una disciplina. Se la ganó a pulso. Pero sí queremos disciplinar y no queremos que Dios nos discipline. Porque si así como disciplinamos a los hijos, esperamos que Dios nos disciplinara como estuviéramos nosotros. Entonces, la misericordia es algo que yo merezco, pero ¿qué creen, hermanos? Dios no me lo da, porque tiene misericordia. Por misericordia no hemos sido consumidos. Él dice, ok, tengo misericordia. Tengo misericordia. ¿Sí? Mientras que la gracia es diferente. Es algo que no merecíamos, pero Él nos lo ha dado por gracia. Como la salvación nos fue dada, ¿por qué? ¿Porque lo merecíamos? No, nos fue dada por gracia. Y aún en el diario vivir, el apóstol Pablo dice estas palabras, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Hermanos, estas palabras son muy importantes también. El miércoles tuvimos una bendición muy, muy especial, ¿verdad? Fuimos bendecidos por Dios en el culto del miércoles. ¿Cuántos estuvimos ahí? ¿Fuimos bendecidos, hermanos? Muy bendecidos, sí. Y ahí el hermano Oscar nos explicaba lo importante de tener algunas dudas y que no nos quedemos con dudas y que preguntemos al respecto. Y hay respuesta porque Dios tiene respuesta para todo. Y hay palabras claves en las escrituras que a veces hay que diferenciar una de la otra para que entendamos bien el contexto. Entonces, a mí me ayudó mucho ese mensaje en lo personal y lo he traído desde el miércoles a hoy y me ha ayudado mucho. No les digo más porque esto es para que puedan asistir los miércoles también. Ok, hermanos, ¿quién lo dice de memoria? Salmo 103, 1 y 2. Véanlo por favor ahí. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Con dos personas que lo digan. Adelante, hermana. Es Salmo 103, 1 y 2. Bueno, voy a tratar. Sí, traten. Salmo 103, 1 y 2. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Amén. Muy bien, hermanos. Ahí tenemos ¿Alguien más? Salmo 103, 1 y 2. Ay, no. Salmo 103, 1 y 2. ¿Alguien más? Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Muy bien. 103, 1 y 2. Bien, hermanos. No sé si alguien tiene la intención de decirlo todavía. Recuerden que estamos en confianza, tratando de aprender. Nadie sabe más que los demás. Estamos tratando de aprender la palabra del Señor. Bien, vamos a ponernos de pie, o les invito a ustedes a estar de pie, los que puedan, y lo vamos a escuchar dirigido por el hermano Ávila, tanto ahorita como en la segunda parte. Hermano Ávila. Salmo 103, 1 y 2. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus. Amén. Pueden tomar su lugar. 1 y 2. Amén. Gracias. Ok, hermanos, bendecir es decir bien de alguien. Dios dijo bien o mal de Job. Cuando le dice a Satanás, ¿de dónde vienes?
de rodear la tierra, andar por ella. Y Dios habló bien de Job y le dijo, ¿no has considerado tú a mi siervo Job, que no hay otro como él? ¿Cómo se expresa Dios de Job? ¿Sí? No hay otro como él. Y ya saben el proceso que se llevó en la vida de Job, pero me llama la atención de cómo Dios pudo decir bien de este hombre llamado Job. Que así Dios pudiera hablar de nosotros, hermanos. Cuando tú hablas de una persona, ¿lo bendices o lo maldices? La mujer de Job le dijo a Job palabras que habría que considerar muy bien por las condiciones en las que estaba Job. No era fácil de ninguna manera. Vean ustedes el contexto, todo lo que perdieron, sus hijos, etcétera. Y todavía la mujer, insisto, no es para juzgarla, pero le dijo estas palabras. ¿Cuáles? ¿Aún retienes tu integridad? O sea, de una sola pieza, te doblas, pero no te has quebrado totalmente. ¿Cómo es posible, Job? Y le dijo palabras que no deben. Maldice. ¿A quién? Maldice a Dios y muérete. O sea, habla mal de él. Habla mal de él. Porque él te tiene, no lo dice la Biblia, en estas condiciones, porque él habla mal de él. Pero Job tal pareciera que tuviese estas palabras del mismo rey David. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Como cualquier mujer fatua has hablado. ¿Qué habremos de recibir de Dios el bien y no el mal? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio. Dígalo, hermanos. Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Vean? Hermanos, esto es importante a considerar para los dones espirituales. Vamos a Romanos capítulo 12. Ya estamos terminando en parte el don de presidir. Disculpen, por favor. Estos temas dan para más. Y aunque ya hemos estudiado Romanos a lo largo de 2 años o más de 2 años como un libro de doctrina pura, de enseñanza pura, y es como un engranaje precioso a toda la escritura, la carta a los romanos, quiero decirles que todavía no avanzamos mucho, porque hay muchas cosas que en la Biblia necesitamos estudiar una, otra y otra vez, no importa las veces que tengamos que llegar a un tema de la escritura, porque todo es para bien, hermanos. Y en este capítulo, Romanos capítulo 12, dice, versículo 8, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, y el último es el que hace misericordia. El que hace misericordia. Ese es el último de los dones que se mencionan aquí en este capítulo, que es muy interesante saber, hermanos, que cada uno de estos dones espirituales deberíamos de practicarlos cada uno de nosotros. Y de esa forma ver cuál es el don que tú tienes hasta este momento. Si yo te pregunto así, ¿cuál es tu don, hermano? ¿Cuál respuesta darías? Tengamos mucho cuidado también con esto que voy a mencionar. El que yo haga estas preguntas así es para llamar y despertar el interés y la atención de ustedes bajo el contexto adecuado. Pero no se trata de andar diciendo, yo tengo el don de... ¿Cuál les gusta, hermano Rogelio? De estos. Tengo el don de la exhortación. ¿Sí? Y como yo tengo el don de la exhortación y a todo mundo, y le digo, yo tengo el don de la exhortación, ¿sabías? Oye, yo tengo el don de la exhortación. No, pues es que el único que tiene el don de la exhortación. Entonces, cuidado con esto.
No se trata de andar diciendo, es como si dijéramos, ¿sabes que yo soy el más maduro aquí? Sí, yo tengo más madurez que los demás. No se trata de andar diciendo absolutamente nada. Se trata de que, como dice Romanos, cada uno esté convencido en su propia mente. Así dice el apóstol Pablo. Cada uno esté convencido en su propia mente. No tienes tú que andar diciendo que eres el más maduro. Sé maduro porque Dios te lo pide y los demás se van a dar cuenta. Los demás van a ver que tú tienes el don de servir sin necesidad de que andes buscando los reflectores. Ellos se van a dar cuenta que tienes el don de la exhortación, porque pueden confiar en ti y se acercan y saben que de ti va a salir una palabra que les va a ser de ayuda, de motivación, de bendición. Y aún y cuando tu exhortación le digas, no está bien lo que haces, hermano. Eso no está bien. O esto no debe de ser así. Eso te va a ayudar a crecer en tu vida espiritual. Pero no es que tú andes diciendo que tú eres el que tienes el don. Hermano, descúbrelo, trabájalo, púlelo, desarróllalo en la iglesia local, porque los dones espirituales que Dios nos ha dado son para que funcionen aquí, hermanos, no allá. Es aquí en la iglesia local, para que podamos recibir la mutua edificación. Porque el cuerpo de Cristo tiene que ir poniendo un peldaño y otro peldaño y otro peldaño para que todos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A un varón perfecto, dice en Efesios capítulo 4. Hermanos, se trata de edificar vida espiritual. No se trata de tener reflectores encima. Y deberíamos todos tener el don de profecía, que es predicar, hermanos. ¿Sí? Usarse, dice la Biblia, conforme a la medida de fe. Porque todo lo que no proviene de fe, ¿qué es? Es pecado. Hay que tener mucho cuidado. Profetizar es predicar. No es como algunas personas lo han entendido de una manera muy diferente. ¿Sí? Pero ¿cómo predicamos? Con la elocuencia de Carlos Spurgeon, un hombre que murió a los 61 años aproximadamente, que llenaba un auditorio de más de 10,000 personas y que se vio obligado a tener 2 cultos, porque en el primer culto eran más de 10,000 personas y querían llegar otros 10,000 más y no cabían, y esto se vio obligado a tener 2 actividades. Imagínense ustedes, hermanos, ¿dónde metemos 10,000 personas aquí? Porque querían oír la palabra de Dios. A ese hombre se le reconoce como uno de los mejores predicadores que ha habido, hermanos, Carlos Spurgeon, porque se concentraba única y exclusivamente en predicar la palabra de Dios. Hoy en día, para atraer a las multitudes se necesita un espectáculo. Se necesita algo más. ¿Sí? Hace poquito me mandaron un dato de Estados Unidos, de que los que están al frente para atraer más gente hacen cosas que están fuera de o sea, ya es algo exagerado. No lo digo porque no vale la pena. Pero en aquellos años lo que movía a las personas era oír la palabra de Dios. Y es lo mismo, hermanos, lo que debería de mover a nosotros es oír la palabra del Señor. Ok, usted puede decir, me quedo en casa, no necesito ir a la iglesia. En la iglesia, en la casa yo puedo cantar al Señor, y la pregunta es, ¿lo pueden hacer? ¿Puedo poner el canal de las predicaciones, el que usted quiera? ¿Lo puede hacer? ¿Va a recibir bendición? Pues sí, puede ser. Sí, puede ser. Porque la palabra nunca vuelve vacía. Pero la bendición que Dios, además de eso, quiere darte en la iglesia es diferente, ¿eh? Porque la bendición de Jehová es la que enriquece. Entonces, por eso es que buscamos
aprender la palabra del Señor. Espero que no vengan, hermanos, por otro motivo que no sea el de oír la palabra del Señor. Lo demás es complementario, está bien. Lo demás es por añadidura. Pero venimos a oír la palabra de Dios. Ojalá que ese sea nuestro pensamiento. Entonces vemos que cada quien deberíamos de tener estos dones. El don de la enseñanza, el de servir. ¿Quién tiene el don de servir, hermanos? ¿A quién de ustedes ven aquí que tiene el don de servir? Es nomás para llamar la atención. No señalen. Ni alguien diga, yo tengo el don de servir. No lo hagan. El don de... ¿Cuál es? La exhortación, ya lo hablamos. El que reparte con liberalidad. El que da generosamente. Que no necesita recordar el texto que dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente, etcétera. El que preside con solicitud, es lo que estamos tratando, y hemos visto algunos puntos. Jesús como líder, el que preside, el que está al frente. Nos quedamos hablando acerca del liderazgo pastoral, hermanos pastores como líderes, pero también hay hermanos como líderes y hay padres como líderes. Y cuando digo padres me refiero a ambos, papá y mamá. Tienen que desempeñar en cierta forma un liderazgo. Un liderazgo. El punto es que ese liderazgo a veces no es un liderazgo de acuerdo a lo que Dios pide. A veces se forma una dictadura en el hogar, pero eso es lo que vamos viendo poco a poco. Bien, entonces, el don de presidir con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Las bases de estos temas. Uno de ellos lo encontramos ahí en el versículo 9. ¿Cuál es? Gracias, hermanos, gracias. Eso quiere decir que ahí estamos. El amor, ¿sí? Versículo 10 lo confirma, diciéndonos, amaos los unos a los otros. Si no hay estas bases en un ministerio, en un don que Dios nos ha dado, debemos de tener mucho cuidado porque tal vez nuestra motivación no sea la motivación correcta para poder servir a Dios, hermanos, para poder predicar, para poder exhortar, para poder repartir, para poder presidir, para poder mostrar misericordia. La base tiene que ser la adecuada. Y aquí dice la palabra de Dios que el amor debe de ser sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. ¿Cuál es tu motivación? ¿Cuál es mi motivación? Si yo les preguntara, ¿cuál es la motivación de usted para venir a la iglesia? ¿Qué respuesta nos darían? A ver, ¿lo hacemos o qué? ¿Cuál es la motivación? Pues es la música. Amén por la música. ¿Está bien, hermanos? Es las instalaciones. Gracias a Dios por las instalaciones. Pero ¿cuál es tu motivación? Más allá, ¿cuál es tu motivación para servir a Dios? Si tu motivación es algo que no sea Dios, tu motivación es temporal. Es temporal. ¿Por qué, hermanos? Porque si mi motivación para servir a Dios es ver a los hermanos, qué bueno. Si mi motivación es esto, pero si mi motivación solamente se concentra en eso, esa motivación es temporal. No va a permanecer. Es como alguien dijo, llamarada de petate. Así como prende, se apaga. Porque esa motivación no está en la motivación principal de cada hijo de Dios, que debe ser Dios, hermanos. Cuando tu motivación para servir es Dios, nadie te va a detener. Nada te va a detener, porque tu motivación principal es Dios. Eso hay que entenderlo, hermanos. Y el apóstol Pablo lo tenía muy en claro. Por eso podía decir confiadamente, hermanos, ámense los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos
a los otros. Yo les hago una pregunta. ¿De quién escuchó esto el apóstol Pablo? Amén. Del maestro. ¿Sí? Aquel que se le apareció en Damasco, en el camino a Damasco. Él aprendió del Señor. Él mismo dice, yo fui el último de los apóstoles, como un abortivo. Vean cómo Él me transformó. Y ahora en el nombre del Señor predico su palabra. Sufro persecuciones, etcétera. Pero Él estaba convencido en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Se acuerdan de ese versículo, hermanos? Compleméntenlo, por favor. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Convencido totalmente el apóstol Pablo. Y por eso él puede decir estas palabras, replicarlas. Amaos los unos a los otros. Ámense. Jesús dijo, en esto van a conocer todos que son mis discípulos. Si tuvieren amor, hermanos, sirve a Dios por amor. En la iglesia local. No tengamos un concepto más alto del que debemos de tener, sino que pensemos con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque la Biblia dice que somos siervos, simple y sencillamente. Y el siervo hace lo que su maestro le pide, nada más ni menos, para que él reciba honra y gloria. Y por eso, hermanos, esta carta es muy interesante. Bien, quisiera que pasáramos al punto de liderazgo, en donde ya tomamos como ejemplo, sin duda alguna, siempre nuestro ejemplo va a ser Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Siempre va a ser Él mi mejor ejemplo. ¿Cómo se predica? Con el ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo se predica? Con el ejemplo. No es tu elocuencia, no es tu timbre. Mi timbre de voz, hermanos, discúlpenme, pero así hablo. Es un timbre que duerme, ¿sí? Que arrulla. Experto en dormir a José Enrique era yo y a mí. Pero así es mi timbre. Muy elocuente, no lo soy. Lo que usted quiera. ¿Preparación académica? Pues tampoco. O sea, no llega más que a cierto grado escolar, y por eso mi léxico, mis formas de hablar, a lo mejor los términos no son los más adecuados. Pero bueno, no me excuso. Estoy tratando de aprender. Porque el Señor se valió de hombres preparados y otros no tantos. Pero en las manos del Señor podemos hacer grandes cosas. Amén. Y estamos hablando de este tema en donde Jesús, como ejemplo, el líder, presidir. Pero vemos también en el asunto de presidir los pastores. Tienen o tenemos que ejercer un liderazgo. Ya vimos Hebreos 13:7, 1 Pedro 5, el 1-4. Timoteo, 1 Timoteo capítulo 3, versículos 2 y 7. Vayan a 1 Timoteo de favor, hermanos. 1 Timoteo capítulo 3, versículos 2 y 7. ¿Sí? Ya lo vimos también. Dice, desde el 1 leo, palabra fiel. Esa palabra fiel, la palabra de Dios. Dios lo dice, nadie más. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, hermanos. Gracias al Señor. Y luego nos lleva a los requisitos que están establecidos por el Señor. Pero es necesario, quédate con esta palabra. No es opción. Es necesario, como el agua la necesitamos nosotros, como el alimento y como el sueño que necesitamos poder tener para dormir. Dice, es necesario que el obispo sea, y las características para que aquel que crea, piense tener el don de presidir, descanse en estos requisitos, en los principios bíblicos que Dios pide, porque Dios lo pide, hermanos. Que sea, dice la Biblia,
Irreprensible. Esto es un requisito que Dios lo dice. A ver, ¿quién me dice qué es esta palabra irreprensible? Ya lo hemos visto. ¿Qué quiere decir irreprensible? Exacto. Que nadie te señale, pudiéramos decir así. Que nadie te señale. Pero cuando alguien está al frente, ¿es señalado sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuántas veces por desarrollar un liderazgo y un ministerio hemos sido señalados? Indudablemente, hermanos, indudablemente. Hemos sido señalados para bien como para mal, ¿sí o no? ¿Cuántos nos señalamos al hermano Rogelio hoy? Yo lo señalé. Y lo grabé. Y le voy a enseñar. Eso si me ven grabando es a propósito, ¿eh? Ya tenemos un acuerdo, ¿verdad? Y es para corregir algunos detalles, oír música, etcétera, etcétera. Pero nos señalamos para bien o para mal. Pero cuidado cuando en el contexto de irreprensible, hay hermanos, hay asuntos bien, bien difíciles a veces en este tema de irreprensible. Cuando alguien te señale para mal y a sabiendas de que tú estás con la ayuda y la gracia del Señor avanzando, no te preocupes. Estás expuesto, estamos expuestos al señalamiento, hermanos. Siempre. ¿Sabes por qué? Porque a Cristo lo señalaban ¿cuántas veces, Daniel? Muchas veces. ¿Estaba expuesto a los vituperios? ¿Sí o no? Muchas veces. ¿Se burlaban de él? Muchas veces. ¿Le criticaban? ¿Lo juzgaban? Muchas veces. No te extrañe eso. Bienaventurados sois, dijo el Señor, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo, porque el Señor lo sabe. Por ejemplo, les decía, mira, vieron al hermano Manolo con una caguama. Disculpen la expresión, acá en el norte así es. ¿Alguien puede decir eso? No, pues imagínense, el hermano yo lo vi y viene y dice al hermano Rogelio le dice a la hermana Benita a la hermana Roble, se hizo un teléfono descompuesto y llegó a oídos de Daniel que me vieron ahí en la banqueta todo ebrio, cuando nomás me vieron con una caguama, ¿verdad? Y se desarrolló una historia tremenda en el teléfono descompuesto. ¿Puedo evitar eso, hermanos? Que él diga eso. ¿Lo puedo evitar? No puedo evitar, hermanos. No puedo evitar que ustedes piensen, digan bien o digan, ¿usted sí puede evitar eso? Que sus vecinos hablen bien o mal de usted. No se puede evitar, hermanos, por favor. Eso nos va a causar desgastes emocionales. La gente va a hablar bien y la gente va a hablar mal. ¿Lo puedes evitar? ¿Quién lo puede evitar eso? Nadie. Es como aquella fábula, recuerden lo de los libros de texto de antes. La gente murmura, había una fábula del hombre con su burrito y con el niño. ¿Se acuerdan de esa fábula? ¿Cuándo se acuerdan de esa fábula, de ese libro de texto? Esa me gustaba leerla y verla y por los dibujitos y por lo que decía y no le daba gusto a la gente. Si por una cosa, murmuraban. Por otra, al final terminar, y el Señor dice, la gente murmura, hijo. Así termina diciendo la fábula. Entonces, no podemos evitarlo. Hermanos, qué triste es que, me dice el hermano, lo vi con una caguama y se hizo un lío, pero Dios sabe, mi familia sabe, porque eso es un respaldo, ¿sí o no, la familia? ¿Amén? Sí, hermanos, la familia es un respaldo, discúlpeme. Usted puede acercarse con ella, con los 2 hijos que me ha prestado. Y le puede decir, ¿vieron al hermano con una caguama? No lo puedo evitar. Digo, no que ande con la caguama, ¿verdad? Digo, no van a salir de aquí diciendo que no puedo evitar que se diga. Pero si no es cierto, ¿qué es, hermana? ¿Veo una calumnia? ¿Un falso? ¿Una mentira? Dios dice que a veces pasa eso, me levantaste un falso, pero Dios sabe que estamos en una lucha, que no es cierto,
y bienaventurados somos. Alegraos y gozaos porque así persiguieron a los profetas que eran antes de vosotros. A mí me lo hicieron, dice el Señor. Ve para adelante. ¡Ah! Qué triste y qué terrible cuando sí es cierto. ¿Te das cuenta cómo cambia el panorama? Da un giro totalmente amplio. ¿Para dónde te haces? ¿Sí? ¿Para dónde te vas? Si es cierto que tienen las pruebas, las evidencias, y es ciertísimo que andabas con eso. Ya no eres, ya no soy. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Irreprensible, ya no, ya te señalaron, es cierto, etcétera, etcétera. Tremendo, hermano. Y en el liderazgo pastoral han habido muchos casos donde lamentablemente pastores han caído tristemente porque se han descuidado y por muchas causas. Pero dice el Señor, ¿anhelas obispado? Está bien, pero... Y luego la lista sigue, hermanos. Entonces, por eso es muy importante que en el liderazgo consideremos las palabras. Dice ahí en 2 Timoteo 2, 2 Timoteo capítulo 2, a ver, déjenme ver si estoy ahí. Sí, este sí lo saben de memoria, ¿verdad? Dice 15, lo dicen, hermanos, 2 Timoteo 2, 15. Muy clave ese versículo para tu vida espiritual y para la mía. Procura con diligencia, por eso dice, el que preside con solicitud. Procura con diligencia presentarte a Dios y lo contrario es, hermano, cuando una persona está haciendo mal delante de Dios, no puede sostener la mirada. Cuando una persona está mal delante de Dios y viene y quiere hacer algo para Dios, Dios lo baja avergonzado. Porque con Dios no se juega. Si a quien deberíamos primeramente darle cuentas en algún asunto, sin duda va a ser a Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero y una obrera que no tienen de qué avergonzarse, que no agachan la cabeza, que trazan bien, miden bien, se alimentan bien, toman el consejo, lo aplican a su vida, la palabra de verdad. Este es el manual que necesitamos para presentarnos como Dios quiere delante de Él, porque a quien le vamos a dar cuenta, hermanos, va a ser principalmente al Señor. El rey David dijo, contra ti, solo he pecado. Hermanos, esto es muy importante. En Tito capítulo 1, versículo 6, otra vez, ahí nos vuelve a dar otro énfasis del ministerio. Por eso el pastor como líder tiene que tomar en cuenta estos principios. Dice pues el versículo 5, ¿lo leen, hermanos varones? Hermanas, el 6. Yo leo el 7, porque es otra vez la palabra clave, necesario, es necesario, hermanos, que el obispo empieza como anteriormente. La lista la encabeza, irreprensible, como administrador de Dios. ¿Qué cosas no deben de estar en aquel que preside? Dígalo. No, número 1. No soberbio. Esta palabra, ¿quién me la describe? Soberbio. ¿Conocen a alguien soberbio? Mejor aún, ¿conoces a un líder soberbio? Yo sí. Mande, hermano. Aquí nomás lo que yo digo. Usted no tiene voz ni voto. ¿Notan la soberbia? A veces no sabemos
medir los contextos de la gente, en el cual a veces nos equivocamos terriblemente. Como aquel pastor que bajó a unas jovencitas que estaban cantando un especial y dijo, tienen un pantalón, de aquí en adelante cortó todo, dijo, tú y tú, bájense, porque desde que yo sea el presidente a nivel juvenil, santidad a Jehová. Ya nomás le faltaba la diadema que dijera eso. ¿Saben cuándo se volvieron a parar esas jovencitas? Estaban empezando en el camino de Dios, hermanas, por favor. Dios nos invita a veces a entrar en un proceso de cambios paulatinamente. Había mucho que hacer para que estas jovencitas avanzaran, pero a alguien se le subió la madurez y la espiritualidad a tal grado de decir, desde aquí en adelante santidad, Jehová, y mira tu vida, ¿cómo estás? Hablando de esa persona. No puedes venir a decir lo que con tu vida estás haciendo y decirme otra cosa. Hermanos, tengamos cuidado. Pero dice la palabra de Dios, estos requisitos, el que fuera irreprensible. Y luego dice actitudes, no soberbio. La otra, iracundo. Iracundo. Me suena como a, ¿qué le suena? Ira. Enojo. Corajudo. Imagínense, llega usted y ve al hermano, mi amigo, hermano Rogelio, con una cara de pocos amigos. Ni ganas dan de saludarlo, sí. ¿Por qué? Aparte está bien enojado. Siempre anda enojado. No es cierto, es mi amigo, recuerden. A veces platicamos y lo usamos. Hermanos, iracundo. Esto no debe ser la característica de un obrero y de una obrera tampoco, hermanos. No iracundo. ¿Qué más? No dado al vino. Otra. No. Órale, Dani. A ver de cómo nos toca, ¿no? ¿Sí? No peleonero. ¿Ven el don de presidir? Qué complicado es, hermanos. Yo les pido mucho de sus oraciones. Que Dios me guarde de la soberbia. Como dice el salmista, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro, dice la palabra del Señor. Ayúdenos en sus oraciones. Y si hay algo que hay que corregir, acérquense con toda la confianza del mundo. Para eso estamos, hermanos, para que tú te acerques. Y hermano, esta palabra que usó aquí no me gustó. Hermano, esto como que no. Tienen toda esa libertad, hermanos, de acercarse. No codicioso de ganancias deshonestas. Y luego ya dice las características. Hermanos, en el don de presidir está muy interesante esto que dice el Señor. Y para ir cerrando un poquito, hay también hermanos como líderes. En Primera Tesalonicenses, hermanos como líderes ya vimos 2 Timoteo 2.15, Tito 1.6.9, Filipenses 2.3, ¿alguien ahí? Filipenses 2.3, hermanos como líderes también. Esto aplica, hermanos, aplica para liderazgo pastoral, pero aplica también para el liderazgo que desarrollamos nosotros aquí en Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis, ahí están, nada hagáis, hermanas y hermanos, líderes, las mismas características, los mismos requisitos para el pastor. ¿Qué crees? Son los mismos requisitos para todos ustedes. No, hermano, está fuera de contexto, porque Pablo le escribe a Timoteo y le está diciendo, porque Timoteo era pastor. Hermano, quiero decirte algo muy importante, ya estamos terminando. Varón, tú eres un pastor de una pequeña congregación y Dios te va a pedir cuenta de esa congregación, lo creas o no lo creas. Porque en los adverbios que utiliza la Escritura para referirse a los requisitos del pastor, los requisitos del diácono, ¿cuántos diáconos hay aquí, hermanos? Diáconos, uno que sirve. Míralo en la Biblia, son los mismos requisitos del pastor. No peleonero, no esto, no lo otro, sino apto para enseñar, hospedador, ¿sí?
paciente, etcétera. Hermanos, son los mismos requisitos. Varón, en tu hogar también son los mismos requisitos. Hermana, para usted también son los mismos requisitos. Son los mismos requisitos que nos tienen en el mismo barco del Señor. Así que no nos excusemos diciendo, eso es para ustedes nada más. Porque que no se te olvide que tú y yo, seas quien seas, al primero que vamos a rendir cuentas va a ser al Señor. Y va a llegar ese día en el tribunal de Cristo. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Es necesario también, no es opcional. ¿Y qué vamos a estar ahí diciéndole al Señor? Da cuenta de tu mayordomía, dice el Señor. A ver, sí, pues tú, Manolo, para empezar. Da cuenta de la esposa. Da cuenta de los hijos. No eran tuyos, te los presté. Señor, no eran tuyos, porque herencia de Jehová son los hijos. Te los presté. Da cuenta de la iglesia, Manolo. Señor, da cuenta de la iglesia. Porque era una congregación preciosa. Eran almas preciosas. Y debiste apacentar mi grey. No por ganancia deshonesta. De esta forma, te dije varias veces. Así va a estar, ¿o no, hermanos? ¿Y qué te va a decir a ti el Señor? Lo mismo. Por eso son los requisitos. Y dice aquí la palabra del Señor, hermanos, en este capítulo, nada hagáis por contienda o por vanagloria. No, hermanos, erradiquemos de favor un servicio a Dios que tenga que ver por contienda o por vanagloria. ¿Cuál es la clave para evitar esto, hermanos? ¿Quién me ayuda? Con lo que dice la palabra de Dios. Ahí está. ¿Cuál es la clave? Véanlo. Ahí mismo, en ese versículo 3, Filipenses 2:3. Antes bien, Manolo, antes bien, hermana, antes bien, hermano, con humildad. Y luego dice, si no nos queda claro lo que es la humildad, pues nos dice claramente, valga la expresión, estimando cada uno a los demás, ¿cómo? Como superiores a él mismo. No, Señor, no me quedó claro todavía. Ok, ¿no te quedó claro, Manolo? Versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Aún sigo sin entender, Señor. Bueno, 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Antes de que hables, Manolo. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Hermanos, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló, hermanos, a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, el don de presidir es un don precioso que tenemos que irlo puliendo, trabajando con la ayuda y la gracia de Dios, pero siempre estableciendo los principios de la palabra a mi vida para que esto se desarrolle como Dios quiere. Y sí, todos estamos expuestos, estamos en el ojo del huracán cuando queremos servir a Dios, y por eso pienso que muchos no quieren comprometerse para servir al Señor, hermanos. Muchos no quieren dar pasos de fe. Y debiendo ser ya maestros, deciden no moverse. Cuando la mies es mucha y los obreros siguen siendo pocos, nosotros tomamos la decisión de decir que otros sirvan al Señor. Error. Hay un himno que ustedes lo conocen, no lo voy a cantar porque no es lo mío.
pero sí lo recuerdan. Mi vida di por ti. ¿Sí lo han escuchado? Mi vida di por ti. Y hay una parte que dice, reproches, aflicción y angustia yo sufrí. ¿Qué sufres? ¿Qué das tú por mí? Dice el Señor. No, pues te doy medio mi tiempo, te doy medio mi ofrenda, te doy medio mis diezmos, te doy medio. ¿Qué ofreces tú por mí? El don de presidir, hermanos, nos lanza un reto para que única y exclusivamente tomados de la mano de Dios se puedan dar las cosas. Porque si no viene de Dios, no sé, hermanos, qué está pasando. Dios tiene que ser mi motivación principal para seguir adelante. Vamos a orar, por favor. Señor Dios, gracias por tu palabra. Suplico que perdones mi maldad, porque delante de ti pecamos diariamente al saber realizar, Señor, o como dice tu palabra, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace ya pecó delante de ti, Señor. Por eso te pido perdón. No sé, Señor, si en esta mañana algún hermano o una hermana está pidiéndote lo mismo. Perdón. Perdónanos. Porque no hemos hecho lo que tú nos dices en tu palabra. Mas aún muestras cada día tu amor y tu misericordia. Merecemos, sin duda, disciplina, pero por misericordia, tú no lo haces, Señor. Por favor, perdónanos, límpianos de toda maldad. Ayúdanos a seguir adelante y de este lugar, Señor, salir de aquí diferentes, quitando de nosotros actitudes que no te glorifican. Por favor, bendice a tu iglesia, Jesús es el camino. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Podemos tocar el timbre y gracias al Señor por su atención.